Perfecto. Bien. Vamos a dar continuidad a nuestra clase. Bien, una breve introducción, jóvenes, antes de trabajar con iniciar nuestra práctica número 3, respecto a las representaciones que podemos hacer de la realidad. Imaginemos que esta es la realidad, aquí tenemos un camino, un bosque, una vivienda, y las posibilidades que tenemos de representar esa realidad en dos modos. Un modo que es llamado vector, representación vectorial, y otro modo que es un formato en grilla, que es la representación raster. Entonces, en el formato vector tenemos puntos, líneas o polígonos. Fíjense que una vivienda simplemente puede ser un punto, ¿no? La ubicación de la vivienda. El camino o un río puede ser simplemente un segmento. Y ese bosque puede ser representado con un polígono. Entonces, repito, tenemos puntos, líneas o polígonos con los que representamos esta realidad. La representación de la realidad siempre es perdiendo algún detalle, ¿no? Cuando representamos un río, un camino, lo hacemos a través de un segmento en el que no estamos representando el ancho del río precisamente, sino estamos simplemente representando el desarrollo que él tiene en particular. En términos de vivienda representamos como un punto, pero
pero no estamos representando detalles de la vivienda. Bien, entonces en el ArcGIS, este formato de tipo vector siempre viene en el formato shape, ¿no? Ustedes van a siempre ver .shp. Entonces, todo que es .shp es formato vector. Y cuando estamos hablando de raster, estamos hablando de una estructura en grilla en el que la unidad de representación es el píxel, ¿no? Y en este caso, el río será representado por un valor distinto que va a tener el píxel que representa ese río. ¿Está bien? Entonces, esto no es formato vector, es una representación en formato raster del río en particular. Y el bosque también, o sea, cada píxelcito va a tener un valor distinto al resto, que no tiene nada, que no hay nada, pero acá sí tiene un valor distinto que está representando el bosque en sí, y aquí también la vivienda con un valor distinto a esto, un valor distinto al bosque y un valor distinto a lo que es el río. Entonces hay ocasiones en las que es más conveniente una representación en vector. En formato vector siempre los tamaños son mucho más, los tamaños de los archivos de representación son mucho más pequeños. En raster son mayores. Y en formato raster, el ejemplo clásico es una fotografía, ¿no? O sea, una fotografía que tú tomas panorámica con tu celular, la estás capturando en formato raster. Es importante entender que en la representación raster tú vas a tener siempre una posición y un atributo. Quiero decir, cada píxel, que es la unidad de representación en formato raster, va a tener su ubicación, ¿no? Por ejemplo, este píxelcito, a ver un cachito, permítanme colocar un marcadorcito. Entonces les estaba diciendo, si estamos enfocados en este píxel va a tener, va a tener su posición dada por este X. Y va a tener el centro de este píxelcito, el centro del píxelcito va a tener su posición en Y. ¿Sí? Entonces, en planta tendremos el posicionamiento y el otro eje va a tener un atributo. ¿Está bien? Esa es una característica. Atributo que podrá ser, por ejemplo, si tenemos una fotografía, es el reflejo, ¿no?, de la luz. No hay fotografía que no se haga con luz. Entonces, ese reflejo es el que es capturado en una cámara y nosotros podemos apreciar la tal de fotografía. En el caso de la fotografía aérea que es tomada con dron, o sea, es una fotografía cualquiera, ¿no? Habrá
Para hacer después su proceso tendremos que tomar fotografías de 2 puntos distintos. Después hablaremos de eso, ¿no? Pero una cosa importante es que tenemos un atributo, por ejemplo, en el caso de las imágenes satélite, las Landsat, por ejemplo, la serie de Landsat, que son las más conocidas. La Landsat tiene una representación de la superficie de la Tierra, miden reflectancias en diferentes longitudes de onda, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos tener información de la superficie terrestre. Pero cada pixelcito tiene un valor digital que está asociado a la reflectancia, y de esa manera podemos descubrir, por ejemplo, en términos de uso de suelo o vegetación, podemos discernir lo que es una plantación de naranjos de lo que es un terreno con pastos, por ejemplo, ¿no? Lo importante también, aparte de pensar en el atributo, fíjense que ese atributo puede ser cualquier cosa, por eso lo he dejado así general, ¿no? Como diciendo un atributo. Por ejemplo, tú podrías querer representar un mapa con la capacidad de carga del suelo. Ahí en geotecnia, imagina que has ido midiendo, tienes suelos primero homogéneos, que los has detectado, y tienes los suelos que tienen alguna característica, por ejemplo, en términos de textura similar. Entonces tomas muestras y mides su capacidad de carga. Mides por acá, mides por allá, y después puedes inclusive hacer interpolaciones, ¿no? Y decir, todo el suelo que está en las proximidades de este sitio y que tiene esa misma característica de textura, tiene la misma capacidad portante, ¿no? En kilogramos por centímetro cuadrado. Y podrás tener un mapa que representa la capacidad portante del suelo de una región, en que el atributo de cada píxel es capacidad portante en kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el atributo de esa representación en raster. Ahora, otra cosa importante cuando estamos hablando de representación raster es el tamaño de la celda, que nosotros conocemos como resolución. Entonces, ¿qué tamaño? El delta acá y el delta X de esos tamañitos son los que nos definen la resolución espacial, ¿no? Obviamente, si tienes unos tamaños de píxel mayores, vas a tener menor resolución. Un ejemplo claro de eso, de la resolución, del otro aspecto de la representación raster, no olviden X, Y atributo, y el otro detalle es el tamaño de celda. Y para ilustrar ese tamaño de celda, acá tenemos una clásica ilustración de la resolución, ¿no? Acá en la figurita de la... permítame un cachito. Acá estamos viendo una menor resolución y prácticamente no apreciamos nada del objeto que estamos deseando representar. Acá la resolución o el tamaño de píxel es menor y obviamente tenemos condiciones de representar mejor. Si el tamaño de píxel fuese menor aún, la resolución se incrementará y podremos tener una representación mejor. En esta secuencia se aprecia eso. Si tú estás usando una representación en píxel de 12 metros, quién sabe todo sea gris.
Si tu resolución es de 6.4 metros, quiere decir 6,4 metros, 6,4 metros aquí, de esa misma zonita tienes esta representación. Y ahí vamos, ¿no? Mejorando la resolución en términos de tamaño de píxel. Acá, que es el mismo lugar, ¿no? Con 80 centímetros de tamaño de píxel podemos comenzar a discernir el detalle de lo que realmente hay. Y fíjense, con 10 centímetros en tamaño de píxel, lo que verdaderamente observamos en términos de lo que está presente en este mismo sector que estábamos representando con una resolución de 12.8 metros. Entonces, este es un muy buen ejemplo de este tamaño de celda. Vamos a posteriormente trabajar con modelos digitales del terreno, en los que esta resolución en términos de tamaño de píxeles también se aplica, o en imágenes satélite, ¿no? También se aplica, o en aerofotogrametría, dependiendo de la altura de vuelo, tú puedes tener en la fotografía tamaños de píxeles en los que no se distinga el detalle y tamaños de píxeles en los que se distinga mucho más el detalle. Entonces eso, jóvenes, vale como introducción, les decía, a esta parte de representación en formatos vector y en formato raster. Acá está ese ejemplo de representación del relieve que lo vamos a volver a retomar, pero en esa idea de que tenemos en este eje un atributo, el atributo para representar el relieve del terreno es la cota. Entonces, si cada pixelcito tiene cota, nosotros vamos a tener una representación del relieve del terreno, y esto es lo que se denomina un modelo de digital de elevación del terreno, porque vas a tener en formato digital la posición de cada píxel y su atributo, que en este caso iría a ser la altura de cada píxel, que te permite hacer esta representación. Es indudable que cuando trabajamos con alturas, también tenemos la posibilidad de representar ese relieve en formato vector, ¿no? Que es lo que hemos visto en la clase anterior, mostrando una representación del relieve del terreno con curvas de nivel, que es distinto a tener esto. Esta es una representación del terreno en formato vector y esta es una representación del relieve del terreno en formato raster. Esa es la diferencia. Y bueno, en formato, hay cosas que se pueden representar en formato vector y raster. Por ejemplo, si ustedes representan unas isoyetas, ¿no? Pueden representar las zonas que tienen la misma precipitación, habiendo hecho la interpolación. No solo podemos pensar en estas líneas que representan cota, sino también podemos pensar en estas líneas que representan alguna otra variable cuando son precipitación. Entonces vas a tener líneas de igual precipitación que se obtienen de manera muy similar a cómo se obtiene una representación del relieve mediante curvas de nivel. Es decir, tomas
tienes conocimiento de la variable en estos puntos, ¿no? Y interpolas y obtienes esas líneas. Entonces acá tienes unas isolíneas en que cada línea presenta la misma precipitación. Aquí como que precipita lo mismo, aquí en esta zona precipita lo mismo, ¿no? Y eso se llaman isoyetas en hidrología. Pero también esas zonas de precipitación similar las puedes representar en raster, haciendo interpolaciones a partir de las mediciones que tienes en sitios donde tengas ese registro de datos. Y haces la interpolación en formato raster y vas a tener una representación. Si las líneas estas no estuvieses una representación por las coloraciones distintas de zonas, ¿no? Esta zona roja tiene una precipitación distinta a esta zona amarilla que más bien está en formato raster. Bien, entonces ahora vamos a hacer nuestra práctica que va a tomar en cuenta estos elementos que les he mostrado como introducción, y vamos a trabajar básicamente con estos dos archivitos ahora, ¿ya? Entonces nos haremos en nuestra ruta una carpetita de trabajo que se llame P3 2022. Grupo. En esta carpetita entonces vamos a trabajar y para eso vamos a tener dos cositas. Vamos a tener a este pedacito de carta del IGM, que lo que yo he hecho ha sido escanear, ¿no? He agarrado una carta completa del IGM y la he escaneado, ¿ya? Obviamente que al escanearle es como sacarle una fotografía, y esto está en formato raster. Y además está, si se fijan, con extensión TIFF, ¿ya? ¿Por qué he puesto con extensión TIFF? Porque ahora vamos a utilizar un software que es el ILWIS y que es un poco más didáctico que el ArcGIS. En realidad debíamos comenzar, esta debería ser nuestra primera práctica. ¿Por qué? Porque además vamos a georreferenciar. Y si ustedes se fijan acá en la práctica en sí, voy a mostrarles. Práctica 3. Después les voy a dar la práctica oficial, pero estamos mirando. Hay un concepto clave al inicio de la práctica que está asociado a qué es georreferenciar. Yo lo he puesto aquí en su práctica para que no olviden este concepto, que es clave, ¿sí? Si bien ya hemos georreferenciado, ¿no? Para ser más rápidos en que ustedes tengan, mediante la práctica número 1, elementos que les permitan trabajar con hidrología, nosotros ya hemos georreferenciado. Pero ahora vamos a un poquito incidir, ¿no? Si vale el término redundar en conceptos que son importantes que los tengan. Y dice que georreferenciar es la técnica de posicionamiento espacial
de una entidad u objeto en una localización geográfica única y bien definida, en un sistema de coordenadas y datos específicos. Entonces, cuando nosotros vamos a georreferenciar, lo que estamos buscando es que ese objeto que estamos georreferenciando tenga un posicionamiento espacial en una localización geográfica única y bien definida, con un sistema de coordenadas, ¿no? Sistema de coordenadas estas que tiene necesariamente un dato específico. Bien, entonces vamos a vamos a colocar en nuestra práctica número 3 estos dos archivitos. ¿Está bien? Colocamos ahí y son ellos que vamos a utilizar. Yo les decía que acá tenemos un archivo que representa un pedacito de la carta. A ver, denme un segundito, jóvenes. Denme un segundito. Bien, entonces esto que les estoy mostrando esto que les estoy mostrando en la pantalla. Ah, no, no están. ¿Están viendo o no? No está presentando. Hemos parado. Acá han llegado al laboratorio los colegas y imagino que han escuchado la charla de fondo, ¿no? Y ahí yo estaba intentando decirles que se aquieten un poco. En fin, y eso me ha distraído. Bien, lo que les estaba diciendo entonces es que este objeto que estamos viendo, yo le he hecho doble clic y la computadora me ha abierto, ¿no? Como se abriría una foto común y corriente, foto cualquiera, ¿no? En este caso ha usado por defecto el Paint y nos está mostrando esa foto. Pero yo ya les dije en una sesión anterior que nosotros no queremos mirar, ¿no? Nosotros queremos trabajar encima de esas cartografías o de ese material que tenemos. Queremos medir cosas, ¿no? En geomática el propósito es medir diferentes aspectos. Ahora estamos interesados más en aspectos geométricos, ¿no? Como longitudes, áreas, volúmenes. Bien, pero acá obviamente no podemos medir nada porque esto no está georreferenciado, ¿no? Esto está suelto. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un software para leer y además georreferenciar. ¿Y cómo vamos a georreferenciar? Nosotros nuestra carta del IGM la hemos georreferenciado utilizando en la práctica anterior nuestro mapa índice, ¿no? Pero como que no ha sido muy evidente lo que estábamos haciendo allí. Ahora va a quedar mucho más aclarado lo que estamos haciendo en términos de georreferenciación en esta práctica. Entonces, en esta figurita, lo que yo he adicionado han sido unos puntitos. Tal vez ustedes no los han visto todavía, pero es este punto 1, es esta crucecita.
este punto 2, etcétera, el punto 3 y el punto 4. ¿No? ¿Con qué intención? Con la intención de ilustrar que este objeto nosotros lo podemos georreferenciar siempre y cuando tengamos conocidas las posiciones en un determinado sistema de coordenadas de algunos puntos de este objeto. Y la mínima cantidad de puntos que se requieren es de 4. Entonces, yo me he puesto en estos cruces de la grilla en negro, he puesto estas muesquitas y he leído en los extremos de la carta, ¿se acuerdan? Aquí en X, en el extremo de la carta he leído el valor en X y he leído el valor en Y. En coordenadas UTM PSAT 56. Y he anotado para cada uno de estos puntitos su coordenada en ese sistema de coordenadas. Y lo he colocado en este archivito que dice que es en formato texto, simplemente para tenerlo y utilizarlo en la intención de transferir estas coordenadas a estos puntos que les acabo de mostrar en esta cosita, ¿no? Entonces tenemos las coordenadas de estos puntos y ahora lo que vamos a hacer es decir que esos son los puntos de amarre, ¿ya? Esas coordenadas van a amarrar a este objeto a través de estos puntitos. Y todo ese proceso lo vamos a generar paso a paso para que vayamos comprendiendo en su integridad ese proceso de georreferenciación. Repito que lo hemos hecho de manera demasiado practicista en la anterior práctica, ¿no? Y ahora vamos a demorar un poquito más en eso. Yo les decía que iríamos a utilizar en este caso, y solo por esta y la próxima práctica, vamos a retroceder un poquito y vamos a usar una otra herramienta, un otro SIG, ¿ya? Un otro sistema de información geográfica un poquitín más didáctico, que es este ILWIS. ¿Está bien? El instalador de este SIG, yo se los he colocado en nuestro Classroom. Vamos a hacer un chequeito a ver si está efectivamente, y si no, lo vamos a instalar. Entonces veamos el link. Entonces teníamos en instaladores, en esta carpetita, veamos los programas útiles. Ahí está, ¿no? Está comprimido. Ustedes bajan, descomprimen y lo instalan, ¿ya? Tienes un pequeño, una pequeña licencia que hay que colocar, que es muy simple. Un poquito les oriento ahora. Si ustedes ya lo han instalado sin licencia, ustedes pueden irse a Help cuando todavía no está con licencia, ¿no? O sea, lo han instalado, simplemente han hecho correr el instalador. Se vienen a Register
y aquí les va a salir esta cosita, ¿no? Y ahí en el registro ustedes ponen lo que está en el archivo asociado al registro. Ponen tal cual esta informacióncita, le dicen clic registrar y listo, va a quedar como que craqueado, digamos. ¿Ya? Ese es el único detalle, porque después es simplemente hacer correr el instalador y no hay más misterio, es muy simple su instalación. Bien, entonces yo les decía que iríamos a trabajar con estos dos archivitos, el alatif y el coordenadas alalai. Eso está en nuestra carpeta Lisho P3 G3 2022. ¿Ya? Entonces, si ya estoy en este ambiente y Luis, vamos a darle una miradita a lo que tenemos por acá. ¿Sí? Miren, estamos usando otro SIG, ¿no? Pero, y después durante el semestre trabajamos bastante con el ArcGIS, pero... es el resultado principal de la búsqueda. SIG, a ver, ¿dónde andas? Sistemas de información geográfica hay varios, ¿no? Entre los que ya no son familiares son el ILWIS acá, el ArcGIS, está el ITRISI, está el QGIS, ¿no? Y en fin, por ahí hay N posibilidades en términos de SIG, ¿no? Bueno, acá he comenzado a describir eso porque he recordado un poquito las analogías, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tienen tres pestañitas, ¿sí? Tres pestañas. La pestaña con la que nosotros vamos a trabajar principalmente, donde vamos a dejar esto, es en el Navigator, ¿sí? Que nos va a mostrar las carpetas y el contenido de las carpetas con las que estamos trabajando. En este caso, a nosotros nos interesa trabajar con el Lisho P3, habíamos dicho, ¿no? Lisho P3, grupo 3, 2022. Entonces, a ver, abramos eso. Y cuando abrimos, fíjense acá, se posiciona en esa carpeta y nos muestra los archivos que dispone en esa carpeta. Acá no nos muestra nada, a pesar de que nosotros sabemos que hemos puesto cosas acá, porque los archivos que están en esta carpeta no son archivos reconocidos por este programa. Entonces, lo que queremos inicialmente es visualizar nuestro mapita, ¿no? Eso es lo que queremos, que sabemos que está en formato TIFF y está en esa carpeta. Entonces, lo que requerimos es importar ese, aquí lo voy a cerrar, listo. Necesitamos importar acá al ambiente ILWIS. Entonces nos vamos a ir a File, vamos a importar un mapa, ¿sí? Y cuando colocamos importar nuestro mapa, nos aparece esta ventana. Y acá vamos a entrar al Import Format, ¿no? El formato del archivo que deseamos importar. En este momento está en formato shape, quiere decir que podríamos importar algo, un shape, un formato vector que está en ArcGIS, ¿no? Pero como no es el caso,
lo que ahora queremos traer es un raster que está con extensión TIFF. Entonces buscamos acá el formato del archivo que queremos traer, que les decía es este en formato TIFF. Una vez que hemos puesto esto, ya aparece en este nuestro directorio justamente el ala-TIFF, que si ustedes recuerdan es lo que nosotros tenemos acá, ¿no? En esta carpeta hemos dejado el ala-TIFF. Entonces ya está mirando y nos está diciendo que ese es un archivo que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces en Output File, aquí podemos direccionar la carpeta donde queremos importar, que en este caso está por defecto en la carpeta en la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque esa es la que está abierta, ¿ya? Como esa carpetita está abierta, pues por defecto nos dice, ahí te voy a traer a ese ala. Y lo voy a llamar también ala, pero ya va a estar en formato ILWIS. Entonces le decimos OK y surge el ala, ¿no? Ahora, yo les he dicho que este es un software más académico. ¿Por qué? Porque va mostrando cosas que son importantes de notar. Primero, si ustedes se fijan, nos ha traído un archivo, ha importado un archivito y le ha puesto este icono, ¿no? Este iconito y dice ala. Este icono es típico de un archivo en formato raster. Fíjense, tiene la grilla ahí, ¿no? Cuando sea un polígono, ya no va, si estamos trabajando con un archivo en formato polígono, ya no va a aparecer este icono del raster, va a aparecer otro icono. Después les voy a describir los diferentes tipos de iconos que normalmente van apareciendo asociados a un tipo de representación. Entonces, venimos acá y como ya ha sido reconocido por el ILWIS, le vamos a hacer doble clic a este raster, nos sale esta ventana y le decimos OK. Y lo que ha hecho es leernos en ese archivo, pero eso ya está en ambiente ILWIS. Observen ustedes que esta es el ILWIS tiene dos ventanas, ¿no? Tiene una ventana de visualización que yo la llamo la ventana principal, que es de visualización de los archivos de las carpetas, y tiene esta otra ventana que es ya de visualización de los mapas en sí, ¿no? Entonces, en esta ventana es que se nos está mostrando ahora el archivo en formato raster denominado ala-TIFF. ¿Está bien? Pero si ustedes se fijan, acá hay algo interesante. Detalles que tenemos que observar. Si nosotros paseamos aquí, ¿no? En el mapa, en esta parte inferior nos dice no hay coordenadas, nos dice, ¿sí? Paseamos ahí y aquí no coordinates. Quiere decir que esto estamos mirando, si bien en ambiente ILWIS, pero también no tiene coordenadas. Si no tiene coordenadas, quiere decir que no tiene un posicionamiento único en un sistema de coordenadas y con un datum específico. Entonces, lo que vamos a hacer es georreferenciar para poder hacer mediciones. Imagínense que una de las mediciones que queremos hacer es la superficie de esta laguna. O queremos otra medición que podemos querer hacer es, por ejemplo, la longitud que tenemos del camino circundante a la laguna. Ambas cosas las podemos medir, pero tenemos que tener este mapa georreferenciado y en ese afán vamos. Listo. Entonces, para georreferenciar,
acá lo que vamos a hacer es crearnos, fíjense en File, vamos a ir a Create y aquí vamos a crear una georreferencia. Entonces ingresamos aquí a la georreferencia y nos va a salir esta ventana. El icono de la georreferencia, fíjense, por cierto, es un icono muy llamativo y tiene unos puntos fijos ahí en sus esquinas, ¿no? Queriendo mostrar que cuando vas a hacer una georreferencia vas a amarrar a algo, que es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en georeference name vamos a poner cualquier cosa, por ejemplo, a la ley, ¿no? Refiriéndonos que es la georreferencia para que presenta a la ley. Ahora, vamos a utilizar el georeference type points, esta opción, porque es la que nos permite amarrar puntos. Vamos a hacer una georreferencia mediante puntos de amarre. Acá necesitamos, ya hemos dicho que para georreferenciar necesitamos un sistema de coordenadas único y que además tenga un datum, ¿no? Entonces tenemos que crear un sistema de coordenadas y vamos a crearlo. Vamos a ir a este solcito, ¿sí? Y en este solcito le vamos a decir que el sistema de coordenadas se llame también a la ley. ¿Sí? Y le vamos a decir que queremos un sistema de coordenadas proyectado, Coordinate System Projection. ¿Y por qué queremos proyectado? Porque el sistema de coordenadas con el cual deseamos amarrar esto es un UTM. Estos puntos son coordenadas en metros. Ese es el motivo. Entonces vamos a pedirle, reitero, un sistema de coordenadas proyectado. Y le decimos OK. Nos sale esta ventanita y nos va a ir pidiendo algunas cosas. Primera cosa que nos pide, nos dice la proyección. Ese tu sistema de coordenadas proyectado que estás deseando utilizar va a tener una proyección. Y te dice, elige la proyección que tú deseas utilizar. Les pregunto, ¿cuál proyección de estas? ¿Será que podemos utilizar la Central Cylindrical, por ejemplo? Jóvenes. A ver, le vamos a transferir la pregunta a Alex William, por ejemplo. Alex William, ¿podemos utilizar la proyección Central Cylindrical? ¿Qué te parece? Buen día, Inge. Hola, Alex, dime. ¿Me escucha bien, ingeniero? Es que mi internet está medio cortando. No, te escucho perfecto. La pregunta fue si nos está preguntando el programa en esto de crear un sistema de coordenadas, nos está diciendo qué proyección vas a utilizar. Y la pregunta que yo te hacía, en realidad la hago a todo el curso, es si podemos utilizar la proyección Central Cylindrical. Por ejemplo, Alex, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión sería que sí podemos usar, ingeniero. Ya, está bien, Alex William. Bueno, hay dos posibilidades. O Alex William no ha asistido a las clases anteriores o también ha comprado la práctica número 2, ¿no? Porque andan vendiendo la práctica número 2. Tengo mi inteligencia me ha reportado que andan vendiendo la práctica número 2. Bueno, en fin. No, opiniones. No. No Decía estás en Central
central cilindrical y como era como la cota más, pensé que el cilindrical se refería a la cota ahí. Y ya, bueno, no Como es un tu caso, ¿no? No es tu caso, Alex William. no, no. Pero no se preocupen. Hay dos posibilidades. Después voy a hablar, la próxima clase voy a hablar de esa red de tráfico de tráfico de prácticas. La próxima clase. Y además tengo ahí unas evidencias que me permiten identificar algunas maravillas que andan haciendo eso. Ya, vamos a charlar la próxima clase. Ahora no he querido charlar porque, bueno, estamos deseando avanzar un poquito más en lo que realmente interesa. ¿Ya? ¿Alguien podría decirme qué proyección vamos a utilizar? Inge Jóvenes. UTM. UTM, perfecto, Paulina. Entonces, ¿por qué la señorita dice que vamos a utilizar proyección UTM? Porque es el sistema, es la proyección que ha sido utilizada para hacer esta cartografía. ¿Quién ha hecho esta cartografía? Los del IGM, pues. Ellos han hecho esta cartografía con proyección UTM, pero eso ya lo hemos discutido. Por eso decía que ha pasado Alex, que no sabe cuál es la proyección de este producto cartográfico. Entonces nos vamos a buscar abajo, vamos a ir, hay varias proyecciones y tiene que haber la UTM. ¿Listo? Entonces ahí está, y seleccionamos la UTM. ¿Listo? Y le decimos OK. Listo. Y ahora el programa, fíjense, insiste y me dice, mira, estás creando un sistema de coordenadas. Recuerdan que es georreferenciar, entonces estamos nosotros creando aquí un sistema de coordenadas. Insiste y me dice, ¿y cuál es la proyección? Pero ya te he dado, entonces no voy a entrar de nuevo, porque si entro va a estar ya seleccionado. Fíjense, proyección, UTM, ya está seleccionado, ya está asignado, ¿no? Pero los otros elementos no le hemos dado, no le hemos dicho el elipsoide, tampoco le hemos dicho el datum y tampoco le hemos dicho en qué hemisferio nos encontramos. ¿Está bien? Tampoco le hemos dicho en qué zona está, porque si es una proyección UTM, tiene que tener alguna zona. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar en darle elementos de ese sistema de coordenadas. Sí, insisto, esta práctica debería ser antes, ¿no? Debería ser eh, una práctica inicial, pero ya hemos dicho el motivo por el que hemos hecho la práctica 2 en la situación en la que hemos hecho. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos a ir a elipsoide. Y en elipsoide, aquí los que han asistido las clases de la primera parte, inclusive han hecho una práctica en la práctica número 1, han hecho la práctica número 2 y pueden decir qué elipsoide vamos a utilizar. ¿Será que podríamos utilizar el Bessel de 1841? A ver, Mauricio. A ver si Mauricio también está en el tráfico o no. Mauricio Aguilar debe ser. Buenos días, Inge. Hola, Mauricio, ¿cómo es? ¿Qué utilizamos para el elipsoide? El internacional de 1924 sería. Perfecto, entonces buscamos el internacional nuevamente. ¿Y por qué vamos a utilizar el internacional de 1924? Porque esta cartografía ha sido hecha con ese elipsoide. Se ha utilizado ese elipsoide. Le decimos OK. Y ahora nos vamos al datum. Y aquí en el datum, todos deberían saber que el datum que vamos a utilizar es el PSAT. Voy a poner aquí P para no ir lento. P. Les decía, y vamos a buscar el provisional
Sudamérica 56, que es el PESAT 56. Listo. Y nos dice, todo lo que me estás diciendo identifica que el área en la que estás trabajando es en Bolivia. ¿Está bien? Y le decimos OK, OK. ¿No? Finalmente, ¿qué debemos decirle? Debemos decirle que no estamos en el hemisferio norte, estamos en el hemisferio sur. Quiere decir, estamos por debajo de la línea del Ecuador. Por tanto, esto debemos deshabilitar y estamos en la zona 19. Listo. Esa es la información que debemos darle respecto al sistema de coordenadas. Esos elementos también hemos utilizado cuando hemos georreferenciado en el ArcGIS, solo que es menos evidente, ¿no? Ya viene listo, el sistema de coordenadas ya viene listo, es cuestión de elegir nomás, ¿no? Acá, por eso les digo que esto es más académico, ¿no? Y vamos a utilizarlo simplemente para un par de prácticas. Entonces ahora le decimos OK, OK, y nuestro sistema de coordenadas ha sido creado y a la georreferencia va a utilizar ese sistema de coordenadas que se llama Alalai. Le vamos a decir OK, ¿sí? Y van a ver ustedes que esta pantalla se va a mostrar distinta. OK. La pantalla se ha dividido en dos partes, ¿no? Si ustedes se fijan, se ha dividido en dos partes. ¿Ya? Acá por un lado, en la parte de arriba, tenemos nuestro mapita, que sabemos que si nos paseamos en el mapita, no hay coordenadas. Pero nosotros estamos georreferenciando. Fíjense, acá dice que estamos en el editor de la georreferencia. Siempre que queremos salir de un editor, vamos a ir por esta flechita, que si ustedes se fijan, yo la apunto, dice Exit Editor, ¿no? Bien, entonces mientras estamos acá, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que ya estamos con la opcióncita de introducir puntos. Vamos a agarrar esta manito para posicionarnos en ese sitio en particular. Esto, yo les decía, es una crucecita que yo me he puesto con un editor ahí cualquiera, y uno también, simplemente para explicarles que este punto 1 tiene unas coordenadas leídas ahí abajo y ahí al lado en UTMs, y que ahora vamos a utilizar como punto de amarre. Para que nuevamente aparezca esa cruz, voy a hacer clic en este icono, así, me vengo acá y está la cruz. Y ahora en esa intersección, porque la intersección está asociada a la grilla donde yo he leído las coordenadas, en esa intersección, con mucho cuidado, voy a hacer clic. Apenas hago clic, aparece esta ventanita que dice Add Type Point, adiciona punto de amarre. Y lo que vamos a hacer ahora es recurrir a lo que está en nuestro texto y que dice que ese punto 1 tiene esta coordenada en X, que vamos a hacer control C, control V, y acá en Y, control C, control V. Le vamos a decir OK. Entonces hemos transferido ese puntito. Vamos a continuar
Siempre cuando estamos georreferenciando a través de puntos de amarre, imaginen que esto es como una sábana, ¿no? Y que la queremos fijar ahí en la pared, ¿ya? En este caso estamos queriendo fijar asociado a un sistema de coordenadas. Entonces, cuando vamos a hacer eso, vamos a poner un punto y después nos vamos a ir a la diagonal y vamos a poner este otro punto en segundo lugar. Entonces, acá nos vamos a ampliar ese sitio. Está ahí, agarramos esta cosita y nos posicionamos en la intersección del negro, ¿no? Clic. Nuevamente nos sale esto. Buscamos nuestro punto 4 que tiene estas coordenadas. Y continuamos haciendo eso con los otros puntos. Hay un detallito que quiero que también observen. Aquí dice no enough points. No hay puntos suficientes. No hay puntos suficientes para qué. Todavía no hay puntos suficientes para amarrar a un sistema de coordenadas este objeto que es la carta, ese pedacito de la carta, y dice que no hay puntos, no hemos introducido puntos suficientes. Le decimos OK. Sigue sin puntos suficientes y aquí ya hemos obtenido 2 puntos de amarre. Continuamos. Vamos a agarrar ahora este punto 2 y como que vamos a introducir a través de este iconito, surge la cruz, colocamos nuestro clic ahí y este es el punto 2. Entonces este punto 2 lo vamos a copiar ahí, su X y su Y. Le vamos a decir OK. Vamos a darle una miradita y acá. Y nos vamos a ir de nuevo aquí, el último puntito que es el punto 3. Fíjense acá, ya no aparece el not enough points. Sin embargo, aparece un sigma. Ese sigma es el error que estaríamos cometiendo en la georreferenciación. Eso lo vamos a explicar un poquito más amplio en la próxima clase. Ahora simplemente quiero terminar con la introducción de este cuarto punto y nos venimos acá y tenemos en la intersección, ahí observen que a partir del tercer punto el sistema ya nos está proporcionando las coordenadas de este punto, ¿sí? Solo que no le vamos a hacer caso todavía. ¿Por qué no le vamos a hacer caso? Porque esto todavía tiene un error. En este caso, el punto 3, si ustedes observan acá, el punto 3, en vez de tener el sistema, nos está diciendo que esa coordenada es 800.012 en X, ¿no? O 80.012, ¿no? 800.012, ¿sí? 800.012. Y en realidad esa coordenada es la coordenada 800.000 metros, ¿no?
Entonces hay una diferencia de 12 metros en lo que el sistema nos dice y la coordenada verdadera. ¿Y cuál es la coordenada verdadera? La que aparece en los extremos de la carta y que yo he leído que está acá. Entonces el punto 3, nosotros le vamos a decir, no, no es te estás equivocando, no es 800.012, más bien es 800. Acá él nos dice que el Y sería 8.072.000. Y aquí también se está equivocando. Fíjense porque nos dice 71.987. ¿No? Hay como 13 metros de error. Entonces vamos a no aceptar esto. Podemos borrar. Y le vamos a decir, tú tienes la coordenada 80.72.000, que es este valor del punto 3. Entonces voy a escribir 80.72, pueden copiar también, no hay problema. Lo hemos estado haciendo y vamos a introducir. Ahora van a ver que este sigma va a cambiar, ¿no? Observen además que como él ya estaba sugiriendo las coordenadas, él también ya anda sugiriendo coordenadas acá abajo. Entonces le vamos a decir OK. OK. Y esto ha cambiado y también ha cambiado, si ustedes se fijan, ahí, ¿no? Yo paseo acá y él ya me está dando coordenadas. ¿Sí? Fíjense, esos puntos, lo mínimo que nosotros podemos introducir son esos 4. Pero en este caso en particular nos está diciendo que el sigma es 0 píxeles. Eso no existe. No existe un error de 0. ¿Ya? Vamos a ver la próxima clase de introducir algunos puntos más para mejorar la georreferenciación y tener una medida verdadera del error. ¿Sí? Mientras tanto, vamos a ir a esto y nos vamos a salir de la ventana de edición. ¿De quién? De la georreferencia, por ahora. Y cuando nos salgamos, lo que va a hacer Luis es guardar esa georreferencia. Observen ustedes que esos puntitos, esos tie points, esos puntos de amarre han desaparecido. Pero a partir de ahora, este mapita tiene una georreferencia. ¿Sí? Paseando acá, nosotros vemos en las coordenadas en UTM y en GCS. ¿Está bien? Vamos a continuar, ya es las 8:14. Vamos a continuar con esta nuestra práctica a las 9:45, jóvenes. Por ahora sería eso. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues bienvenidos. Adelante. Disculpe, ingeniero. Hola. ¿Puede volver a indicar cómo se sale de la ventana de edición, por favor? Claro. Para indicarles cómo se sale de la ventana de edición, tengo que estar en la ventana de edición. En este momento no estoy en la ventana de edición. Pero si queremos editar, nos vamos a ir a este Edit, acá, Edit, y vamos a editar la georreferencia. ¿Está bien? Hacemos editar georreferencia y estamos en la ventana de edición de la georreferencia. Y de acá sí, o editamos, o ahora no editamos, solo queremos mostrar cómo se sale de ahí. Entonces venimos a esta flechita azul. Siempre esa flechita azul nos indica
que podemos salir. Salimos. Y ahora ya no estamos en la ventana de edición. ¿Mejoró, joven? Sí, muchas gracias, ingeniero. No, porque estamos para eso. Disculpe, buenos días. Una preguntita. Dime, Edwin. Los 4 puntos que usted se ha dado es al azar, ¿no es cierto? ¿O es una secuencial de números? Porque veo... No, yo solamente los puedes distribuir. Es bueno distribuirlos. Lo que no es bueno es, por ejemplo, darte el punto 1 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí y el 4 aquí. Como que colineares, ¿no? Porque tienes que siempre pensar que lo que estás queriendo es amarrar este objeto a través de estos puntos. Y si tú estarías amarrando por eso les decía, es como una sábana que quieres pegar en la pared, ¿no? Si tú vas a poner en la pared, vas a amarrar con 4 tachuelas acá arriba, todo lo de acá abajo va a estar suelto, ¿no? Entonces lo mejor es siempre distribuir esos puntos de amarre en todo el objeto para que pueda ser bien georreferenciado. ¿Listo? ¿Mejoró? Gracias. Sí, está bien. Listo. Ya, jóvenes. Entonces, eso es. Entren en la próxima clase porque tenemos que hablar de algo delicado también. Y el que no estén y hayan participado de la red de tráfico los hace más culpables aún, ¿ya? Así que mejor estén, porque si no van a reprobar la materia. Ya en esta primera sesión van a reprobar la materia, ¿ya? Así que nos vemos a las 9:45 todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, jóvenes. Hasta luego. Listo. Hasta luego, Inge. Chao, chao.